jueves en Política y otros datos. El problema de obesidad, yo decía, es un problema multifactorial. Una sola medida no resuelve el problema. A nosotros nos preocupa mucho que haya algunas cosas que son tomaduras de pelo enfrente del secretario de Salud. Me da mucha risa que los empresarios dicen, no funciona, es una ley económica. Los impuestos sí funcionan. Más de 70 países tienen impuestos a las bebidas azucaradas. Política y otros datos. Un episodio nuevo cada jueves. Un podcast de Expansión. Política y otros datos. Para analizar, explicar y entender el ciclo político que vivimos. Política y otros datos. México es uno de los mayores consumidores de refresco en todo el planeta. No hablamos solo de un gusto ocasional, hablamos ya casi de una dependencia. Los datos son contundentes. Se estima que el mexicano promedio bebe alrededor de 166 litros de refresco al año. Para ponerlo en perspectiva, es equivalente a casi una tina de baño. Y eso se hace en un país donde el 75% de los adultos viven con sobrepeso y obesidad. Y la diabetes es la segunda causa de muerte en México, pasando ambas ya factura al sistema de salud pública. Y en este contexto, el Congreso mexicano aprobó la Miscelánea Fiscal 2026, que incluye un aumento significativo en el IEPS aplicado a bebidas azucaradas, generando un intenso debate entre la industria, consumidores y expertos sobre si esto es suficiente para bajar los consumos en México y si de verdad lo recaudado alcanza para atender las enfermedades relacionadas con el consumo en exceso de estas bebidas. Soy Mariel Ibarra, es jueves 31 de octubre del 2025 y de esto vamos a platicar en Política y otros datos. En el caso de bebidas azucaradas, todos los fondos que se recauden van directamente a un fondo de salud. Es una decisión no recaudatoria, sino que tiene que ver con la salud de las y los mexicanos. Y la recaudación relacionada con eso va directo a un fondo de salud para atender todas las enfermedades o padecimientos que están vinculados con el exceso de consumo de bebidas azucaradas. Buen jueves, bienvenidos a esta mesa de análisis y discusión de política y otros datos, y en esta ocasión con un tema que desde hace unas semanas ha cobrado muchísima relevancia, también ha tenido mucha controversia, y es alrededor de los impuestos saludables, de los llamados impuestos saludables. Sí, estamos hablando de los 3.08 pesos que se aprobaron como aumento al impuesto especial a los refrescos y a las bebidas azucaradas que se aplicará para el próximo año y que son parte del paquete fiscal que, como decimos, fue avalado ya este miércoles por los senadores. Y la verdad es que para meternos a fondo a este tema sobre si quedó o no corto el impuesto y qué tanto nos pega en la salud individual y sobre todo en la salud pública también el consumo de estas bebidas, hemos invitado a dos súper conocedores del tema. El doctor Juan Ángel Rivera, profesor investigador emérito del Instituto Nacional de Salud Pública e investigador nacional emérito de CONACYT, exdirector general también del Instituto Nacional de Salud Pública de 2017 al 2022. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, Mariel, muchas gracias por la invitación. Y también a una persona que ha dado la batalla contra estas bebidas azucaradas por muchísimo tiempo y contra la comida, la llamada comida chatarra, que es Alejandro Calvillo, director del Poder del Consumidor, organización, pues como decimos, que hace años lleva luchando por bajar el consumo de la comida ultracalórica en México. Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias, María, por la invitación. Oigan, pues, doctor Rivera, yo quisiera comenzar con usted para poner un poco el contexto. Ya hablábamos y dábamos algunos datos en la introducción, pero yo quisiera saber en dónde está parado México en materia de nutrición, de obesidad y de consumo de bebidas, y cómo fue que nuestro país se convirtió en el mayor consumidor de refrescos del mundo. ¿En qué momento se dio este giro? México es uno de los países que tiene las mayores prevalencias de sobrepeso y obesidad. No es el país con los niveles más altos, pero de los países grandes es uno de los más importantes, junto con Estados Unidos. Y desde luego la obesidad es un problema multifactorial, pero claramente un factor fundamental, el más importante de todos, pues es la dieta que consumimos, los alimentos que consumimos. Y tenemos que modificar esa dieta para reducir nuestras prevalencias de obesidad. Dentro de la dieta, las bebidas azucaradas son los productos
en donde más evidencia existe sobre su efecto en ganancia de peso, pero no solo ganancia de peso, sino también aumentan mucho los riesgos de varias enfermedades de diabetes tipo 2, de hipertensión, enfermedad cardiovascular, síndrome metabólico, bueno, obviamente caries dental, pero también la mortalidad. Y la razón por la que se consumen tantas bebidas azucaradas en México, pienso yo que también son múltiples. Tenemos un hábito de darles a los niños bebidas azucaradas desde muy temprano. Esto sorprende mucho, por ejemplo, en Europa. Cuando yo presento datos de que niños menores de 6 meses en México, alrededor de un tercio consumieron bebidas azucaradas el día de ayer, como que la gente no lo cree. Y lo malo ha sido que hemos pasado de las bebidas azucaradas preparadas en casa, que tenían azúcar, pero no tenían otros aditivos. Ahora, pues ya toda la mayor parte de las bebidas azucaradas son con aditivos, pero a esto hay que agregarle la publicidad, y la publicidad dirigida a niños y a jóvenes, que es muy, muy agresiva. Entonces, bueno, México, pues sí, es uno de los países con mayor consumo. Gracias al impuesto del 2014, ya otros países nos rebasaron ligeramente, pero seguimos teniendo un consumo muy alto. Y lo que quiero resaltar es que si en algún alimento hay evidencia de daño a la salud, que ya no es debatible, es en bebidas azucaradas. Yo diría que incluso ya las empresas productoras de bebidas azucaradas, que en los debates que tuvimos por ahí 2012, 2013, negaban los efectos adversos en la salud de las bebidas azucaradas, ya no se atreven. Los datos son tan contundentes que admiten que que dañan la salud, y que por tanto, pues sí tiene que haber acción del Estado para reducir su consumo. Y por esos datos tan contundentes, Alejandro, que tenemos sobre la mesa de varios institutos, como el Instituto de Salud Pública, varios organismos internacionales, es que justo se ha pedido, y ustedes fueron una voz importante que dijeron, no nos alcanza con este 3.08%. Tendríamos que estar avanzando a un 20% de grabar con el IEPS a estas bebidas, para que pueda más o menos esto pueda ser realmente una reducción en el consumo. Pero quiero que nos platiques de eso, pero también preguntarte, porque algunas de los debates que se tuvieron en estas semanas también fue, ¿le pega o no le pega a los mexicanos más pobres? Y por ahí se veía, digamos, que se tenía una discusión de, es que esto le va a pegar a los mexicanos más pobres. ¿Cómo ustedes dijeron no? Finalmente también estas enfermedades las están padeciendo también los mexicanos con menos posibilidades económicas, pero platícanos un poco de esto. 20% pedían ustedes y finalmente quedó en 3.08. Sí, bueno, 3.08 son los pesos que va a aumentar. El impuesto que se puso en 2014 fue de $1, que en ese momento era 10%. Entonces eso se indexaba a la inflación. Pero lo curioso de esto es ver qué pasó entre 2014 y actualmente, porque la inflación entre 2014 y ahora, estas fechas, 2025, la acumulada es como de 60% entre todos esos años. Y el precio, por ejemplo, de estas bebidas, pues la icónica, ¿no? La de cola que todos conocemos, creció más de 100%. ¿Pero por qué creció más de 100%? Por una política corporativa que tiene que ver con que aumentó el poder adquisitivo de la población. Entonces, cuando tú tienes indexado un impuesto únicamente a la inflación y no al aumento del poder adquisitivo de la población, entonces va perdiendo valor. Entonces, ese impuesto que era de 10%, ¿no? Se convirtió en estos últimos años en un impuesto de 8%. ¿Sí? Entonces, perdió importancia. Ahora con subir a 3.08 pesos va a ser un impuesto de cerca de alrededor de 13% del valor que tiene esa bebida. La recomendación internacional es que debería ser de 20% o más. Tenemos muchos ejemplos. Después de que México se puso en 2014, aunque era pequeño, de 10%,
Toda la oposición que se hizo ahí por parte de las empresas tenía que ver porque sabían que si en México se aprobaba un impuesto con un objetivo de reducir el consumo y un objetivo de salud, esto se iba a venir como dominó a muchos otros países. Y fue una batalla muy difícil esa. Y así pasó. Después vino en Portugal, en el Reino Unido, en Sudáfrica, en la India, ¿no? O sea, se extendió. Más de 70 países tienen impuestos a las bebidas azucaradas. Y lo que está claro, pues, es que se ha podido investigar qué efecto ha tenido el impuesto. Entonces, se ha demostrado que cuando es de 20% o más, o sea, ahorita en la India se acaba de poner de 40%, ¿no? 40%, los impactos son muy buenos en cuanto a reducción de consumo y en cuanto a generar recursos que pueden ser destinados a salud. Y hay ejemplos muy buenos. Y sobre este impacto a los más pobres, ha sido una narrativa principalmente por parte de las grandes empresas. Sí, hay una confrontación entre la política de salud pública que busca reducir el consumo de bebidas, de este tipo de bebidas, como lo hace también para el tabaco, como lo hace también para el alcohol. Esos 3 productos ahorita son la principal causa de enfermedad y muerte en México. Entonces, las políticas públicas de regular publicidad, sacar estos productos de ciertos lugares, o sea, que no se fume en espacios cerrados, en fin, todas estas políticas van dirigidas a disminuir el consumo. Pero las empresas quieren que aumente el consumo. Cuando se ponen los impuestos, y ahí el doctor Rivera tiene pues, más información, porque son estudios que se hicieron en el Instituto Nacional de Salud Pública, cuando los impuestos son fuertes, baja el consumo principalmente en las poblaciones de menores recursos. Esto puede ser a tal grado de que si baja bastante, si el impuesto es bastante alto, gastan menos, a pesar de que aumenta el precio, empiezan a decidir, oye, si hay, por ejemplo, una bebida de estas de 3 litros, que es la que se consume, aumenta muchísimo de precio, pues vuelvo a hacer agua. ¿Preparo aguas o tomo agua? Y eso es lo que tendríamos que estar haciendo. Tendríamos que este producto sacarlo de la mesa. Y el tema más regresivo es en salud. O sea, la población que sufre más gasta en enfermedad por parte de su recurso que tiene, son las comunidades más pobres. Es donde no hay prevención, donde la atención no es adecuada y no es a tiempo. Entonces, es más catastrófico en las familias pobres los impactos de estos productos. ¿Se hablaba en algún momento, doctor, de si realmente esto que se puso sobre la mesa era un tema solamente con fines recaudatorios o era un tema con fines de salud pública? Me parece que el debate de que es recaudatorio quedó un poco de lado, pues digo, claro que lo es, pero el asunto es que ustedes mismos han dicho, es muy poco lo que se va a recaudar. Se está más o menos proveyendo que son 41,000 millones de pesos los que el gobierno piensa recaudar con estos impuestos, con esta alza de 3.08 pesos a las bebidas, que ya nos decía Alejandro es alrededor del 13% del impuesto. Sin embargo, ¿cuánto es lo que gasta el gobierno, el Estado mexicano en estas enfermedades? Porque ahí es cuando vemos que pues realmente se está quedando muy corto y el por qué se tenía que tener un impuesto mayor a estas bebidas. Mariel, es muy buena tu pregunta y comentario, porque en efecto la recaudación que se va a lograr con estos 3 pesos está muy, muy lejos de cubrir los gastos o el costo económico que trae consigo el consumo de bebidas azucaradas como una externalidad negativa. Estamos estimando, y esto es un estudio que hicieron también investigadoras e investigadores de nuestro instituto, que el costo económico directo e indirecto derivado del consumo de bebidas azucaradas es de alrededor de 46,700 millones de dólares. Y vamos a recaudar 41,000 millones de pesos. Es decir, el costo es 20 veces mayor. De ninguna manera alcanza esto para cubrir los gastos derivados del consumo de bebidas azucaradas. Sin embargo, el impuesto tiene un efecto que va más allá del efecto recaudatorio. ¿Por qué? Porque, como decía Alejandro Calvillo, nosotros antes del impuesto del 2014 hicimos estudios para justificar el impuesto y uno de ellos fue
estimar la elasticidad precio de la demanda de bebidas azucaradas. ¿Qué es eso? La elasticidad precio lo que nos dice es si yo aumento 10% el precio de las bebidas azucaradas, ¿cuál va a ser la reacción del consumidor en términos de reducción del consumo? Y encontramos que afortunadamente la demanda es elástica. El aumento de 10% se ve reflejado en una disminución de alrededor de entre 11 y 12%. Usamos distintas bases de datos y obtuvimos eso. Dado que es elástica la demanda, ¿qué quiere decir? Que si yo aumento el precio, va a reducirse el consumo. Eso es una ley económica, no hay de otra. Pero si lo aumento muy poquito, un 10% disminuye alrededor de 10-11% el consumo. Pero si yo lo aumento en vez de 10%, 20%, pues el efecto será mayor. No es lineal, es ligeramente curvo, pero es mayor. Y entonces, lo que es muy claro es que los impuestos sí funcionan. Es decir, me da mucha risa que los empresarios dicen, no funciona. Es una ley económica. Los impuestos sí funcionan cuando la demanda es elástica. Y lo es. Es muy, muy elástica la demanda. Pero, es decir, que hay un efecto de los impuestos directos sobre salud por la reducción en el consumo. Puede haber otro efecto que puede ser también muy grande si uno utiliza los ingresos fiscales en programas preventivos, no curativos, preventivos, porque si yo con esto empiezo a tener programas adicionales como, por ejemplo, los sellos en los productos, como por ejemplo, el tener programas educativos, el eliminar de las escuelas las bebidas azucaradas, etcétera, toda una serie de medidas, vamos a tener efectos. Y algo muy importante, Mariel, el problema de obesidad, yo decía, es un problema multifactorial. Una sola medida no resuelve el problema, una sola medida reduce el problema. Y en México tenemos evidencia de que se redujo el problema, pero no lo elimina. La manera de eliminarlo es con un paquete de políticas públicas que incluya orientación alimentaria para que la gente tenga la voluntad de cambio, pero también entornos alimentarios saludables a través de regulación y legislación. México ha ido avanzando en esto, pero cada paso que damos, la industria hace tal despliegue de poder y de fuerza que el camino que pudiera ser bastante fácil y directo se ha vuelto tortuoso y ha llevado años y años porque el principal problema es la oposición de la industria. Y es lógico, queremos los salubristas que se reduzca el consumo de alimentos ultraprocesados, incluyendo refrescos, y las empresas lo que quieren es que aumente el consumo. Ahí necesariamente hay un choque. ¿Cómo vieron este acuerdo al que de última hora llegó el gobierno con la industria? Sobre todo el debate que se hizo también, digamos que dentro de este debate hubo otro subdebate que fue el de las bebidas con edulcorantes. Sobre que, bueno, dependiendo, digamos, de que cambien sus fórmulas, de que reduzcan los niveles de azúcar a las bebidas, pueda bajar estos 3.08 pesos a 1.5. ¿Alcanza? ¿Qué tanto fue este debate? Se decía por parte de la industria que alzarlas o grabarlas de la misma forma que las azucaradas incluso iba a ser un incentivo para que la gente no tomara estas bebidas reducidas de azúcar, sino que se fuera a las otras. ¿Cómo vieron esto al final? Este acuerdo y bueno, también en la voluntad, digamos, o el compromiso, más bien yo diría el compromiso de la industria de reducir esto al 2030. Nos sorprende ver a la autoridad sanitaria sentarse al lado de estas empresas que han sido las empresas que se han opuesto a todo el tipo de políticas que hay recomendadas a nivel internacional. Se han opuesto a la regulación de los alimentos en las escuelas, se han opuesto a la regulación de la publicidad, se han opuesto a los sellos de advertencia, el etiquetado de advertencia. Esto no solamente a través de narrativas, de agencias de relaciones públicas, de gentes que están en los medios de comunicación muy cercanas a estas corporaciones. Lo han hecho a través de medidas jurídicas,
de amparos que han llegado hasta la Suprema Corte. Es una batalla que ellos tienen en contra de todas estas medidas porque pues ellos están buscando incrementar ventas, ¿no? Cada 3 meses que se vea en sus accionistas que aumentan, ¿no?, los valores de sus acciones. Entonces, esto de sentarse a la mesa pues nos preocupa un poco. Hablan de una reducción de 30% en el azúcar en un año en sus productos. Eso lo van a sustituir, como ya lo han hecho, con edulcorantes no calóricos, porque ya mezclan azúcar con edulcorantes no calóricos. Y bueno, ahí dejaría al doctor Rivera que contestara, pero en los puntos que ellos acordaron, a nosotros nos preocupa mucho que haya algunas cosas que son tomaduras de pelo enfrente del secretario de Salud, ¿no? Que digan que en materia de publicidad ellos no van a usar niños y niñas. Perdón, ellos no usan niños y niñas desde hace 20 años. Eso está totalmente prohibido y visto mal, y tomaron un compromiso ante la OMS. O sea, decir eso es una tomadura de pelo. Que digan que no van a hacer publicidad dirigida a menores, como las caravanas navideñas de Coca-Cola, ¿no? Donde el niñito está viendo a Santa Claus y todo lo que simboliza la Navidad y todo esto vinculado a una marca, y el Santa Claus toma esa bebida. ¿Qué va a decir el niño? ¿Qué va a pensar? Y las familias, los adultos también, qué bonito, yo quiero ir a la caravana navideña, ¿no? Toda asociada, y todo el símbolo de la Navidad. Tenemos unos análisis hechos por expertos psicólogos, comunicólogos, ¿no? Expertos en publicidad, de todo lo que simboliza. Es la publicidad más perversa dirigida a la infancia, es el tomar símbolos y tomar eventos culturales, ¿no? Y ponerles el sello de la marca y el sello del producto. Entonces, nos preocupan mucho varios elementos que tenía ese acuerdo. Sí, corrijo aquí lo que ya había dicho, que era justamente reducir el 30% del contenido calórico en un año, no al 2030, en un año se comprometieron, ¿no? Y entonces, esto que dice Alejandro, doctor, me parece muy importante, sobre todo el tema, volviendo un poco al tema de la infancia, al tema de los niños. Usted nos daba un dato escalofriante hace un momento, donde nos decía, bueno, niños de 6 meses o menores de 6 meses ya están tomando su primera probadita de refresco, y esto como puede escandalizar a otras sociedades donde evidentemente esto se ve muy mal. Pero en México lo tenemos muy normalizado. ¿Cómo estamos en materia de diabetes y obesidad infantil? Sé que los datos son muy graves, pero para tenerlos en este contexto, doctor. Bueno, diabetes, desde luego, en el adulto es una de las primeras causas de muerte en México, una de las 2 primeras causas de muerte en México. También enfermedad cardiovascular es muy, muy alta. Y por cierto, tenemos datos de un artículo publicado recientemente de 184 países. La primera autora es alumna nuestra del Instituto Nacional de Salud Pública, un estudio hecho con la Universidad de Tufts, en donde se demuestra que en México particularmente el 30% de los nuevos casos de diabetes cada año son debidos a las bebidas azucaradas, 30%. Y para enfermedad cardiovascular es 13.8%. Es decir, que claramente está contribuyendo a la diabetes. En el caso de la diabetes infantil, en realidad la diabetes infantil es la diabetes tipo 1, que tiene menos que ver con la dieta y tiene más que ver con condiciones relacionadas con cuestiones genéticas, ¿no? De condicionamiento genético. Pero en el caso de los adultos, la diabetes tipo 2, esa sí es derivada de los estilos de vida, de inactividad física y consumo de alimentos. De modo que claramente sí juega un papel importante en esto. Ahora, volviendo a la pregunta principal, ¿qué opinamos del acuerdo al que se llegó? Yo primero que nada recuerdo que en el año 2014 la propuesta que se hizo en el Congreso fue aumentar los impuestos, que el impuesto era de 2 pesos, que equivalía en ese momento a 20% del valor final del producto. Y finalmente el Ejecutivo propuso que fuera 1 peso.
y claramente eso fue resultado de una reunión con los fabricantes que pactaron llegar a ese punto. Es decir, siempre ha habido presión muy fuerte de estas compañías, pero no nada más eso, tienen las puertas abiertas a los niveles más altos de gobierno, y eso pues es terrible porque entonces digamos que aun cuando el gobierno tuviera una vocación de apoyar a la salud pública, por ese tipo de presiones acaba cediendo. Muy interesante que el día de la presentación en México del impuesto en el 2014, digamos en el 2013 se hizo la presentación, estaba al lado del presidente, pues nada menos que el CEO de Coca-Cola. Entonces, sí es, digamos, hay mucha presión. Y en este caso se volvió a ver un Estado que finalmente cede pues frente a presiones de una empresa que es muy poderosa. Yo pienso que lo más importante para mí fue que ni el Ejecutivo ni el Legislativo tuvieron el valor de llevar el impuesto al monto de 5 pesos, alrededor de 5 pesos, que sería alrededor de 20% del valor final del producto. Eso fue una primera falla. Algo muy positivo es que, se rompió la inercia de que no había habido aumento de impuestos, ¿no?, durante muchos sexenios. Entonces, en ese sentido, pues digo, la verdad, aplausos a la presidenta que tuvo el valor de impulsarlo. Y digamos que finalmente el acuerdo, uno diría, ¿ganó México con ese acuerdo? No creo que mucho, porque si vemos la tendencia en la composición de las bebidas azucaradas en los últimos años, ya hay muchas versiones con, en vez de 10 gramos por 100 mililitros, de 7 gramos, es decir, ese 70% ya viene sucediendo y se sustituye por edulcorantes, de manera que si acaso puede ser que se haya acelerado ligeramente. Ahora, la promesa es, en un año, el 70% de sus productos van a llegar a ese ahorro de 30% de azúcar. Yo no creo que haya habido, yo creo que era ya algo que venía la tendencia. Y por otro lado, como decía Alejandro, la parte de publicidad y demás, pues digo, la verdad es que fue una argucia, digamos, para dar la impresión de que están muy comprometidos con México. Pero no, la verdad es que si estuvieran verdaderamente comprometidos con México, pues estarían genuinamente buscando la manera de evitar esto. ¿Y sabes por qué, Mariel? Porque el problema no es solo el azúcar. Vamos a publicar una serie en la revista Lancet el próximo mes sobre el efecto de los alimentos y bebidas ultraprocesadas en la salud. Ojalá haya oportunidad de que platiquemos cuando lo publiquemos, pero te quedas con la boca abierta de los efectos tremendos en salud, en muchas variables de salud de los alimentos ultraprocesados. Y no se explica solamente por azúcar, por grasa, por sodio. Hay otro elemento que tiene que ver con el ultraprocesamiento. Y uno de esos factores que posiblemente están muy asociados son los aditivos que llevan todos estos productos que actúan en la microbiota. La microbiota tiene mucho que ver con la saciedad y el apetito. Es decir, de alguna forma impacta saciedad y apetito. Y posiblemente ese sea el mecanismo a través del cual es muy evidente que cuando consumes tus alimentos ultraprocesados, acabas consumiendo muchos más calorías al día que cuando comes alimentos similares pero no ultraprocesados. Entonces, por esa razón es que estamos tan preocupados de que simplemente se sustituya azúcar por edulcorantes artificiales. Y un segundo factor es que el gran problema es la digamos, habituación al sabor dulce. Ahora que estamos trabajando en escuelas con el gobierno, que es un gran programa, por cierto, hay niños que yo les digo, oye, ¿y por qué no tomas agua? Y te contestan, a mí no me gusta el agua. Yo me imagino al Homo sapiens sapiens, ¿verdad? Cuando migró de África, que dijeran, no, pues a mí no me gusta el agua. Pues digo, no existiríamos, ¿verdad? Entonces, esa habituación a lo dulce que empieza desde que el niño a los 3 o 4 meses empieza a consumir azúcar,
eso se va a seguir dando. ¿Por qué? Porque no va a bajar el dulzor de los productos. Entonces, que no nos tomen el pelo. La verdad es que no es una concesión y no creo que sea muy positiva para el país esa concesión, entre comillas. Y aquí usted le da a un clavo, porque usted decía hace un momento, ambos, esto tiene que ir acompañado de otras políticas públicas. No solamente podemos poner, digamos, la reducción del consumo a solo esta medida, tiene que ir acompañado de otras. Y yo aquí les pregunto, es que el sistema de distribución que tienen estas empresas es súper eficaz. Estamos acostumbrados a que llegan a los lugares más recónditos del país, donde no llega el Estado mexicano, desgraciadamente, donde no hay agua potable, no hay bebederos, no hay forma de consumir, no se tiene tan a la mano, es decir, porque forma siempre hay, no se tiene tan a la mano el consumo del agua. Entonces tenemos ya como de origen una batalla perdida en materia de salud. Entonces, ¿cómo hacer ahí? Ya para ir un poquito cerrando la mesa, ¿qué opciones tiene el gobierno y qué tendría que estar haciendo? Y doctor Alejandro, ¿cómo hacemos? Porque una de las cosas que también se criticaron mucho de estas aprobaciones es de que no están etiquetados los recursos. No sabemos si estos 41,000 millones de pesos, que ya dijimos, se quedan muy cortos, se van a ir a programas de salud, de prevención o a campañas en favor, digamos, del consumo de agua, de productos saludables, y no van a terminar yéndose a un programa a otro tipo de programa, a un programa social o a otro gasto del gobierno. Alejandro. Sí, digamos que ese ha sido una demanda desde tiempo atrás, desde 2013, ¿no? Pedíamos que los recursos fueran a prevención, a la instalación de bebederos en las escuelas y demás. Hay una promesa, ¿no?, hecha tanto por la presidenta como por el secretario de Salud, de destinar estos recursos a la atención en salud. Y pues reiterando lo que dice el doctor Juan Rivera, ojalá que esos recursos, se necesitan recursos para atención, sin duda, pero que gran parte de esos recursos vaya a la prevención. O sea, la prevención requiere menos inversión y la atención, a mí en lo personal me preocupa que esto se vuelva un negocio para las farmacéuticas que están promoviendo ahí unos medicamentos para bajar de peso, que son medicamentos muy caros y que los tienes que consumir de por vida. Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso, pero hay un compromiso hecho público, ¿no?, de que los recursos van a ir para ahí. Ha aumentado en el proyecto de egresos, está aumentando los recursos para la atención en IMSS Bienestar. Creo que por ahí es el camino. Y las comunidades, o sea, estos vehículos, estos camiones que llegan a todos lados, esos camiones rojos, ¿no? Que yo cuando voy en la carretera lo que más veo así de trailers son los trailers rojos que los ves por todas las carreteras. Esas empresas también producen agua embotellada, son las principales productoras de agua embotellada. Y a muchas de esas comunidades podrían estar llevando agua embotellada, obviamente en contenedores que se puedan reciclar y demás. Pero también, digamos, del tiempo de cuando éramos nosotros niños y servía el agua que tomábamos, se solucionaba de alguna manera, pues ahora hay muchos sistemas de potabilización que son mucho más económicos, ¿sí?, y que podían promoverse como parte de esta política. Ya es algo que hay que empezar a hacer. La presidenta dijo que estos recursos se van a etiquetar. Y yo a la presidenta le creo, es una persona realmente que ha demostrado que lo que dice lo hace en general. El doctor Cenovich también habló, incluso dijo cómo lo iban a usar y me dio mucho gusto que comentó que van a fortalecer o crear un laboratorio en el Instituto Nacional de Salud Pública que sea un poco, que vigile la alimentación en México, los productos que se venden, que haga análisis de la composición de los productos, en fin, ojalá que de verdad se haga. Siempre ha dicho Hacienda que en México no se puede etiquetar, que no legalmente no se puede hacer, pero yo creo que sí hay maneras de lograrlo y hay mucho reclamo de la gente cuando dicen, bueno, a ver, si voy a pagar impuestos, sí que se etiquete, entonces ojalá se haga. ¿Y etiquetarlo para qué? Si te pones a ver, Mariel, México tenía una alimentación relativamente saludable en los años 50, 60, 70. Yo nací en los 50, tú estás muy joven, pero seguramente de chiquita comiste bien en tu casa.
porque había en los hogares, sí, había una tradición de alimentación relativamente saludable, comíamos frijoles, que es una maravilla, tortillas, etcétera. ¿Qué fue pasando? Bueno, pues que vino un cambio muy grande y empezaron a llegar los alimentos ultraprocesados que han desplazado a la dieta saludable. Entonces necesitamos medidas que ya tenemos ahora, como el etiquetado frontal, que se puede todavía fortalecer, el programa de escuelas que ojalá funcione, no nada más dentro de la escuela, sino fuera de la escuela, porque eso lo que hace es que disminuye la disponibilidad de alimentos no saludables, pero también hay que disminuir la asequibilidad de los alimentos no saludables a través de estos impuestos. En esta ocasión, por ejemplo, no se aumentó el impuesto a la comida chatarra y debería haberse hecho. Por otro lado, tenemos la publicidad, sobre todo la dirigida a niños, que es abrumadora, y a pesar de que tenemos ya regulaciones, por ejemplo, en televisión y en cinema, etcétera, no hemos hecho nada en políticas del marketing digital, que es la nueva manera en que estas empresas entran a la vida de los niños a través de videojuegos, a través de estrategias múltiples, en donde incluso a los niños les roban su identidad y los siguen y se convierten ya en clientes de por vida de estas empresas. Y en México no se ha legislado al respecto. En Estados Unidos, en Gran Bretaña se ha legislado, en México no. Y hay que legislar. Un problema adicional es que, como decía, la comida no saludable está desplazando a la comida saludable. En México debemos aumentar nuestros consumos de frijol, de semillas que antes se consumían más, de verduras, de frutas, y para esto hay también, por ejemplo, la posibilidad de usar parte de los ingresos fiscales de estos impuestos para promover o subsidiar la producción de estos productos saludables. En fin, hay mucho que se puede hacer con los ingresos fiscales y con otros ingresos, porque el problema de obesidad, repito, requiere de un paquete de políticas que permitan que volvamos a comer como lo hacíamos en los años 50, 60 y 70. Es decir, sí es posible, pero tendríamos que invertir mucho de lo que se ha perdido. Muy bien, pues vamos a seguirle la huella a estos ingresos que se van a obtener o que se espera obtener por esto alza a las bebidas azucaradas y cómo se aplican, porque aquí tanto el doctor Juan Rivera como Alejandro Calvillo nos han puesto sobre la mesa justamente esto, la importancia de cómo se tienen que aplicar y cómo rebosar también esto de otras políticas públicas. Así que vamos a seguirlo. Por lo pronto, muchísimas gracias al doctor Juan Rivera del Instituto Nacional de Salud Pública y Alejandro Calvillo, director del Poder del Consumidor, por estar con nosotros. Gracias, Mariel. Muchas gracias, Mariel. Gracias a ustedes por ponernos sobre la mesa datos de verdad tan contundentes sobre los efectos que hacen las bebidas azucaradas a nuestro cuerpo, a la salud y a la salud pública, y la importancia de los impuestos saludables. Amigos, ¿ustedes qué opinan? ¿Cuántos refrescos se toman al día? Y si ustedes están pensando en pues bajarle un poquito a la cantidad de lo que consumen, y si creen también que pues estos impuestos van a inhibir el consumo, el que México baje su cantidad de refrescos que toma al año. Cuéntenos y déjenos opinión en la plataforma en la que nos escuchan, y si les gustó este episodio, por favor, compártanlo y activen las notificaciones. Gracias a María Roqueñí por la coordinación de invitados, y gracias a Leo Luna y Mónica Alfaro por la producción de este episodio. La idea original está a mi cargo. Nos escuchamos la próxima semana con más política, más explicaciones y también con otros datos. Bye, bye. Toda la información, detalles y seguimiento de los personajes políticos de México y el mundo en política.expansión.mx. Política y otros datos es un podcast de Expansión.